Hola, mi nombre es Natalia Sato. Estoy con Mauricio. Hola, buenas tardes. Estamos haciendo una demostración de chocolate en Tips. Con chocolate, en este caso, Carat. Y vamos a hacer algunas figuritas para la Pascua, que es como lo temático. Ahora estoy derritiendo un poco de chocolate, que lo vamos a derretir a 41 grados. Entre 42 y 45 grados para fundirlo a microondas. Lo importante es darle 30 segundos a la vez. Lo mezclamos, otros 30 segundos hasta que el producto está fundido. Esto siempre lo medimos con un termómetro, ¿verdad? Es muy importante. Después esperamos que baje un poco a una temperatura de 36 grados para poderlo aplicarlo en un molde. ¿Okay? Si fuese que van a templar, también tenemos la opción de Bricolade, que es el chocolate a base de manteca de cacao. Sí. Tenemos esta marca Bricolade, siempre marca Puratos, que es chocolate real. Y hoy le estamos trabajando la marca Carat, que es la marca sucedánea, para aplicación en moldes, donde todo lo pueden conseguir este tipo de molde, como el chocolate en Tips, ¿verdad? Estamos fundiendo ahorita el Carat leche. Son presentaciones de 1 kilo, todos son en moneda, fáciles para fundir. Igual, todo este tipo de molde lo consiguen en Tips, ¿verdad? Como igual que el chocolate. Natalia, contanos qué estás haciendo. Estoy derritiendo chocolates porque vamos a hacer unos huevitos de Pascua y unas figuras de conejos, unas paletitas. ¿Estás haciendo con chocolate sucedáneo? Con sucedáneo, sí. ¿Qué es un chocolate sucedáneo? ¿Nos puedes contar? Sí, chocolate sucedáneo es cualquier producto que le llamemos chocolate y que la grasa que tiene no es manteca de cacao, que es la grasa de chocolate real, ¿sí? Los chocolates reales solo deberían tener manteca de cacao en su composición. Y tenemos esta otra versión que a veces, si no sabemos templar o no tenemos el tiempo o las condiciones, nos ayuda mucho porque tienen otro tipo de grasas que no requieren el templado en el mesón. El templado es como un proceso donde cambiamos las temperaturas del chocolate, las subimos y las volvemos a bajar, a veces con el fin de ordenar los cristales inestables que tiene la manteca de cacao, ¿sí? Que es la grasa del chocolate. Esos cristales están inestables, dando vueltas, nosotros los buscamos en distintas temperaturas para que tengan la misma forma y una estructura sólida como encadenada, que después cuando se genera esa cristalización nosotros sentimos como que tiene un quiebre distinto, un sonido distinto en el quiebre, un sabor diferente, un brillo distinto. Y eso es lo que nos ayuda a desmoldar. A veces cuando tenemos esa duda del desmolde, si por qué no sale del molde, lo llevamos al refrigerador, lo sacamos, es porque no se generó una contracción adecuada en los cristales de manteca de cacao, que es lo que necesitamos alinear. O sea, no se temperó bien. No se temperó bien. Cuando se tempera bien y el molde está así translúcido, como ya está ve que está translúcido, en cambio esta parte no, ven que está pegadita. Este ya está por separarse, entonces eso quiere decir que ya podríamos sacarlo del molde. Claro. Qué bueno, ok. Ahora a este le falta un poquitito. Okay. Natalia, contanos un poquito de la historia del chocolate. Está interesantísima, porque yo siempre tenía la idea de que el chocolate era una creación de los mexicanos. Así es. Y efectivamente hay muchísimos registros en México de la utilización y las aplicaciones, los rituales religiosos, donde el cacao ha sido parte también de las culturas y las civilizaciones mayas, aztecas, que está lleno de registros de cómo ellos aplicaban el cacao. Sin embargo, el árbol no es originario de México, no hay ahí cacaos criollos, sino que los primeros cacaos se encuentran las referencias en el sur de Ecuador y norte de Perú, en la cuenca del Marañón,
Ahí están las primeras referencias 5.600 años antes de Cristo. Y después hay unas cepas también que se encuentran en Chuao, en Venezuela, que si bien están ahí desde hace muchísimos años, podrían ser más años incluso que en Ecuador, eso está en investigación. Lo que no se sabe es si se ha utilizado en ese lugar, si el árbol ha tenido algún tipo de utilización. Sí hay cuentas ahí en Cuenca de Marañón que ya los pobladores utilizaban este cacao. Y bueno, en México después viene a tener todo este esplendor donde hay registros históricos, ¿no? Por lo avanzado de las civilizaciones que guardaban todos estos papiros llenos de detalles de cómo hacían el chocolate líquido, las vasijas que utilizaban, muy bonito, pero bueno, no tenemos ahí los orígenes. Los cacaos criollos, como les decimos a los cacaos originarios, serían de esas zonas, ¿no? De Ecuador, Perú. Y después los otros cacaos que tenemos en general son forasteros, que son los cacaos que han migrado de manera natural o porque alguien los ha trasladado y los llevó a otro país. El cacao forastero ocupa como un 90%. Un cacao forastero? ¿A qué le llamas cacao forastero? Es un árbol que justamente sufrió una adaptación porque ya no está en su lugar de origen, entonces tuvo que adaptarse a otros climas y a otros suelos. Y eso le dio una robustez diferente y una resistencia a las plagas y a las tormentas, pero por otra parte también le da otro perfil de sabor. Tal vez no es tan floral, no es tan frutal, no es tan aromático como le decimos al cacao fino de aroma, que son los criollos, pero nos permite otra productividad a la hora de trabajarlo. ¿El criollo es más rico en sabor? Sí. ¿Más pliable, más...? Sí, es como más suave. Fíjate que igual ahora también el fermento toma un protagonismo nuevo en el mundo del cacao. Antiguamente los fermentos no eran tan importantes y hoy el fermento bien controlado nos permite, cuando nosotros hacemos el fermento, desplegar todas las notas de este cacao. Y Natalia dice que vamos a terminar con el chocolate como terminamos con el vino. Cierto. ¿Verdad? Un poco Sí, eso, sí, sí, que sí. es lo que estaba hablando. Si quieres me lo... No tiene que venir a contarnos esto, porque Claro. no le damos el valor. Y esas notas de las que habla son el chocolate moderno, que todos los que usamos chocolate deberíamos de aprender. Claro, porque en definitiva ahora se abre este abanico de oportunidades donde tenemos un cacao forastero que antiguamente era un perfil muy fuerte, muy intenso en la boca, que se utiliza más para las líneas comerciales, ¿no? Las grandes marcas que están en el retail. Hoy ya esas mismas líneas de forasteros se fermentan de manera adecuada, se mejoran y se logran muy buenas calidades también, porque hay una gran cantidad en el mundo de cacao forastero. Tenemos todo lo que es Ghana, Costa de Marfil en África, Brasil, son grandísimos productores de este tipo de cacao. Y también tenemos un híbrido, que es digamos, una planta que tomó una parte del criollo y otra del forastero, que le llamamos trinitario, que es una genética también, una de las tres. Trinitario, sí, se genera en la isla de Trinidad y Tobago. Forastero y trinitario, ya llevamos 3 años. Muy bien, hace el conteo. Ajá. Sí, los trinitarios tienen como lo mejor de los dos mundos, entonces es una planta que se está tratando, un árbol que se trata de clonar para que podamos tener en todos los países posibles trinitarios donde podamos tomar todas las notas de la tierra, porque cada país le va a otorgar, y cada cercanía a la playa, a la montaña, los suelos, el terroir, que se les llama, que son las condiciones ambientes, nos van a otorgar distintos perfiles sensoriales. A veces decimos hay un cacao mejor o peor, a veces preguntan cuál es el mejor, pero no hay uno que sea mejor. Hoy es como el vino, en todos los países productores encontramos diversos perfiles, más ácidos, más frutales, más florales, y tenemos un montón de países a disposición. Hoy Asia está produciendo, Fiji. Asia está produciendo chocolate. Sí. Okay. Sí. Tenemos también Madagascar, Tanzania, lugares en África que son más nuevos, Sao Tomé, que es una isla que tiene unos cacaos maravillosos, Hawái, muchos lugares en el mundo que antes no eran parte del mapa. ¿Qué datos tiene Vietnam? Que es una maravilla. Es una maravilla.
porque si tiene 70 y pico por ciento, 73, sí, Mauricio, contanos. Aquí y tenemos enséñalo. Bercolade de origen Costa Rica. Ah, ese es el nuestro. ¿Cómo es el nuestro? 4.5% mínimo de cocoa. Ajá, Con ajá. cacao de Costa Rica. Cuente Mauricio que ese cacao se recoge en Costa Rica pero se lleva a Bélgica Sí, a señora. procesar. Sí, señora, estos productos de cacao se mandan a Bélgica, de la planta de Bercolade. Ahí se hace todo el proceso, ¿verdad? Para sacar especialmente el chocolate, digamos, de origen Costa Rica. Exactamente. De la marca Bercolade, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué más tenemos ahí? Aquí tenemos la línea selección, el DAC al 55%, Bercolade. Ok. Tenemos de la línea Carat, el Carat Overlook Samarco. Carat son los sucedáneos. Sucedáneo. Carat es lo que se está trabajando, que no necesita templarse, pero es muy buen sabor. De ahí a Bercolade, aquí tenemos también el Bercolade leche, ¿verdad? Al 35.5% mínimo de cocoa. Perfecto. Cuando hablamos de la marca Bercolade, hablamos de chocolate real. Exacto. Ya tiene manteca de cacao. Sí, y Y son... esto tiene grasa con sabor de chocolate. Pero es muy fácil de trabajar. Y resiste, sobre todo para ahora que por ahí se venden... Pero veo que lo revolves y lo revolves y lo revolves. Le estoy como bajando la temperatura en realidad. Ok, Sí, ok. Eso sí. es importante para Sí. todos los que estamos acá, que estamos aprendiendo. Esa mezcla y eso, Katia, Sí. vea qué interesante. Como decía Mauricio, la idea es que disolvemos entre 42 y 45 y después lo utilizamos en 36 grados antes de llevarlo al refrigerador, ¿sí? Aún en sucedáneo. Aún el sucedáneo, Ok, para que sea óptimo ok, la ajá. cristalización y su brillo, porque también hay un punto de fusión, aunque es diferente, tal vez no tenemos que utilizar las espátulas ni el mesón, pero sí hay que utilizarlo a las temperaturas adecuadas, O ¿sí? sea, unos 36 más o menos. Para aplicarlo en un molde, exactamente. Para tirarlo al molde. Ok. ¿Tienen preguntas? Que los veo a todos. Ay, sí, para eso vinieron. Sí, Este es el inicio y cuando dieron lo de las temperaturas, que era cuando estaban lo derriten en el microondas. sí. Pero cuando se hace baño María, se utilizan las mismas temperaturas. Sí, yo el baño María como sugerencia, hay gente que por ahí no le gusta el microondas, ¿verdad? Pero lo óptimo es siempre lugares donde no tengamos humedad, porque sobre todo en estos lugares, en estas latitudes que tenemos mucha clima tropical y mucha humedad, en general siempre termina ese agua llegando a nuestro chocolate y es mucho más propenso a que se humedezca, a que se rompa, a que se quede blanco. A veces cuando lo sacamos y vemos blanco, bueno, tiene que ver con la humedad. Lo óptimo siempre es derretir o en microondas o en alguna derretidora, creo que aquí hay algunas, ¿verdad? Ajá. Las derretidoras o mantenedoras son ideales, siempre que sea algo eléctrico, muchísimo mejor. Lo mismo si templan y quisieran luego mantener el chocolate, las mantenedoras eléctricas son maravillosas, porque si no tenemos que repetir y repetir el proceso, ¿sí? Pero en términos de temperatura sí serían las mismas. Gracias. Sí. Nos dice Pablo Sierra, saludos desde Puerto Rico. Ay, saludos a Pablo. Y nos pregunta Clarisa Rojas que dónde lo venden ese chocolate. En tips. El tips o en puratos. También, bueno, si ya van a trabajar en grandes cantidades, pues sí, van directo a puratos. Acá nosotros lo que les tenemos es esta empezada Allí o le pongo más. que es el chocolate, ¿verdad? Que es de verdad, sí, lo mejor de todos los mundos para que nos prueben. Y ve con cuál se queda. Mauricio es el chef de puratos y cuando ustedes van a poner una fábrica o van a tener una cosa grande, lo ideal es que se contacten directamente con ellos y ellos los van a capacitar. Joder, ¿verdad? Ellos tienen todo un sistema de capacitación que es impresionante. Y una cocina hermosa, donde hicimos la clase hace unos días, que pueden ir los Vean qué clientes. interesante Ya lo sabía todo. el Sí. chorreo y el moldeado.
es muy importante. Aquí tenemos un molde de huevitos. Alguien me preguntaba antes cómo lo desmoldábamos. Bueno, por supuesto que lo pueden poner directo al molde para que sea más limpio. Lo vamos a hacer con manga. Vamos a llenar todas las cavidades y lo vamos a dar vuelta, como si fuese un bombón. Después vamos a hacer otras figuritas que tenemos acá y paletas que ya son sólidas, como para mostrarles cómo las realizamos. Pero en este caso lo importante, muy importante, es que el chocolate llegue hasta los bordes, ¿sí? A veces hay gente que lo hace como con las cucharitas, le pone menos. A mí me gusta mucho usar manga, porque el chocolate hace mucha burbuja de aire. Y hay que sacarla, porque es muy importante que el chocolate no quede con burbuja. Ah, por favor. Vamos a llenar siempre hasta los bordes, todas las cavidades, ¿sí? Porque después ahí es donde vamos a hacer la unión. Y entonces es importante que en las uniones haya la cantidad de chocolate suficiente para que... Mauricio, no desmoldes todavía para explicar lo que es que ya está. Ah, vea qué importante. Ajá. Aquí, ¿Quieres Mauri. un vasito? Puedo poner, pero ahí está. Sí. O si quieres aprovechar a llenar Voy estos. a buscar un vaso. Sí, te dejo acá como para que te diviertas. O no sé, haz lo que quieras. Lo que quieras. Acá vibramos un poquitito para simplemente asegurarnos de que está el chocolate distribuido en todos los lugares. Y lo vamos a dar vuelta. Y aquí voy a raspar para que no nos quede chocolate excedente. Si ustedes ven que el chocolate está en la temperatura correcta y están en el clima que les permite que se genere la capa rápidamente, pueden hacer una sola capita, pero si no, hagan dos. Lo mismo me preguntaba una de las chicas hoy, que no sé dónde está, por ahí ella nos mostraba un molde. Pues la vamos a ayudar con eso, y nos mostraba un molde que era más grande. Entonces es importante que los moldes que son más grandes, tú eras la del molde, estaba usando el ejemplo, ¿no? Que cuando son muy grandes los moldes, son más las capas siempre, ¿sí? Y sobre todo cuando tenemos que desmoldar, bueno, estos son moldes que se golpean, pero si fuese de silicona, como era el caso que nos consultaba, a veces generan un poquito de resistencia. Entonces siempre las capitas gruesas, ¿sí? Porque si no, y aquí lo pueden girar un poquitito mientras se va enfriando. Entonces, o sea, la idea de que no lo tienes ya caliente 45, 36 es que está más espeso. claro, Entonces, al estar más espeso, soporta más, porque si está muy caliente, sí, cae todo. Muy interesante la temperatura. en el chocolate es toda la temperatura. Todo. Sí, es cierto. Es muy grande. No está bien. ¿Sí? Vamos a seguir sacando. La idea es que en un momento lo movamos y ya no nos quede chocolate. Lo dejamos enfriar un poquito y tal vez le reforzamos las capas. Yo siempre refuerzo los bordes, ¿sí? A veces hasta con una cucharita pueden reforzar solo el borde, porque después ahí es donde tenemos que unir. Vamos a mostrarles cómo unimos con manga, y también lo pueden hacer con placa caliente. A mí me gusta más en placa, siempre trato de sellarlo, pero a veces es más incómodo, no tenemos el tiempo, se nos derrite porque lo ponemos demasiado con mucho calor. Entonces lo importante es que ustedes tengan siempre los bordecitos gruesos para cualquier tipo de cierre. Antiguamente también se hacían, no sé si se acuerdan, o sea, acá era igual, pero al menos en Argentina como que venían las dos mitades y siempre les ponían ese glacé, ¿no? Por fuera el azúcar. Hoy ya no se estila tanto por ahí azúcar, no sé acá cómo será. Es más chocolate, ¿no? Natalia, ¿trajiste tu libro? Traje mi libro. ¿Dónde estás? En el auto de Mauricio. Sí tiene, eso Ahí sí hay tienes uno. que comprar En mi mochila. directo con ella, porque está muy lindo. Sí, me quedan 10. Así que eso es todo lo que tenemos, se los tienen que... Sí. Sí, creo que tengo uno para mostrarte. Ahí, Mauri, si le sacas en mi mochila, hay uno.
Los Chef, otros... nos pregunta Carla, perdón, ¿un Per- termómetro para confitería me sirve para medir la temperatura del chocolate? Si es digital, sí. Preguntémosle a Carla si es digital, pero lo ideal es que sean digitales, que no sean los de azúcar, ¿sí? Porque esos por ahí no son tan precisos. Es mejor que sea digital. Esto es el libro Cacao y Chocolate. Se los voy a pasar como para que lo vean. Está muy interesante. Y está muy interesante también lo que aprendí con Natalia, que no conocía. Yo no sabía, bueno, muchos de ustedes, si son chocolateros, han oído del azúcar invertido. Tal vez después vamos a El hacer azúcar invertido otra manguita es un estabilizador para cenar este huevo. para mucha de la confitería. Nosotros acá no lo vendemos, voy a empezar a traer, pero sí se puede hacer. Yo les puedo enseñar en algún Facebook Live, les puedo enseñar cómo se hace. Pero lo que yo no sabía era que la glucosa funciona como un azúcar invertido. Tengo Y cuando ella hace algún relleno de fruta fresca, como hicimos uno en Curato de maracuyá, la cosa más exquisita que me he comido, me los comí todos en el carro, ¿oíste? ¿En el regreso? Aguanté, ajá. Entonces, ella pone un poco de glucosa, le pone un poco de glucosa al relleno porque eso estabiliza las moléculas de agua y en vez de que un chocolate dure 15 días, dura más tiempo. Sí, Y esas son las cosas maravillosas que tiene Natalia. Pasa que- Tiene mucho. Contanos un poquito quién es Natalia Sáenz. Exactamente. Iba a qué llegar hace, ahí, qué claro, hace. porque es ese tipo de tips. Claro. Yo empecé, bueno, hace como 20 años con algunos cursos, de a poquito, porque ustedes saben que el chocolate en todos los lugares ha sido difícil de aprender, incluso en Argentina, que por ahí siempre hubo más chocolaterías y más cultura, pero siempre fue difícil. Entonces ahí recién con unos cursitos hasta que pude hacer una carrera de 2 años en ese entonces, que hubo en Argentina con más que un chocolatero, era un ingeniero en alimentos que venía de la industria del chocolate, con lo cual yo ya aprendí desde cero, desde la formulación más química, más de base de ingeniería con este chocolatero. Y él venía de fábricas, entonces yo la verdad es que aprendí muchos procesos industriales, mucho de maquinaria, de líneas productivas, y luego de eso abro un taller, esto fue en el año 2007, en Buenos Aires. Unos años más tarde, como en el 2012, unos 5 años después de dar clase, mi taller se llama Taller de Chocolate y también me encuentran en las redes como Natalia Sato, de las dos formas. Me llaman de una empresa para que me haga cargo de una línea, una empresa chilena que produce unas 30 toneladas al mes de chocolates, con chocolate real. Así que bueno, es una bombonería maravillosa, donde hay muchas líneas productivas y ahí también el desafío era justamente mantener rellenos frescos, de buena calidad, con frutas y demás, pero bueno, hay que estabilizarlos, hay que llevarlos por todo el país, hacerlos viajar, frío, calor, mantener muy estables estos rellenos y bueno, mucho desafío de desarrollo e innovación en ese área. Y bueno, después de eso seguí asesorando muchas empresas, dando clases en muchos lugares, bueno, sobre todo en mi taller, pero también yendo a otros lugares a dar clases y en la asesoría y desarrollo de muchas marcas. Así que siempre trabajo con ese tipo de dilemas, que es cómo hacemos para en un bombón guardar un sabor que dure mucho tiempo y no tenga ningún inconveniente bacteriológico, ¿no? Miren, esto ya se está enfriando, ven que se cambia un poquito el color, ahí hay como una pequeña pancita de chocolate. Yo voy a reforzar un poquitito las paredes con otra pequeña capita para que esté un poquito más gruesito, para que a la hora del cierre no tenga inconvenientes. Me preocupa que se te calienten esos. Podemos mostrarlo mientras. Ok. Sí. Sí. Aquí ya tenemos unas mitades de huevos que hicimos y que se despegaron en su totalidad. Ahí se ve un puntito, que eso podría ser lo que no está todavía despegado, se va a despegar con el mismo movimiento, ¿sí? Sería el único pedacito que no tenga brillo. Claro, así es. Todo lo demás está despegado. Y nosotros solo agarrando esta mitad debería salir. Salió perfecto. ¿Sí? Son los moldes que uno sentimos. Vean qué brillo.
Qué bonito. Quedan pocos de los moldes, así que el que necesite tiene que venir corriendo a Tips porque El huevito ya no queda. ya no casi queda, nada. buscamos lo que quedaba y lo sacamos de la góndola y no sacamos más para no... Pero los usados tienen descuento. Se los llevan a otro precio, dices tú. Bueno, yo acá tengo una manguita, Mauri, voy a necesitar así para el cierre. Ah, ¿vas a ponerlo? Dale. No, ya es. Sí, mientras igual quiero mostrarle el relleno, que me preguntaban cómo podemos rellenar. Ah, tenés listo, genial. Acá tengo una manguita que les voy a mostrar con la manga, como les dije, también podría ser en una placa, que lo calientan a penitas, así secador de pelo o a un poquito de calor, y lo juntan, se ponen guantecitos. Yo aquí, ¿qué tengo? Unas almendras que están como cubiertas en azúcar, que las vamos a poner de relleno de este huevo. Podrían usar otros confititos más chicos también. Acá como lo dimos vuelta nos quedó una gota súper grandota. La idea es que nos quede más parejito, pero igual les sirve. Podemos ponerle otros confititos que a los chicos les encantan. Les pueden poner, Mauricio decía que claro, en Italia se estilan regalos, ¿cierto? Sí, claro. A cualquier persona que usted quiere le puede meter un buen regalo dentro de un huevo de Pascua. Sí, a mí en Argentina también pasaba. Yo creo que en general aparecían como juguetitos chiquitos y todos queríamos el juguete. Eran como autitos o muñecas. Yo recuerdo mi sueño de ir a la pastelería a comprarme un huevito para Claro. la Pascua. O sea, era wow. Vamos a ver, estamos ahí. Qué momento el de la Pascua. Hay que potenciar un poco la Pascua en Costa Rica, que me han dicho que no. ¿La pasta de chocolate? No, la Pascua, digo, la fecha, ¿no? Pascua, Como más sí. huevitos. Es tan linda la fecha. Ahí vamos a hacer así. Vamos a corregir un poquitito los bordes para que nos queden prolijitos. Bien. Ricardo, póngame a ver si me escuchan a mí. Hay una promoción de puratos. Ajá. A ver, voy a coger. Esto. Hay una promoción de puratos. Hay unos huevitos de chocolate escondidos en algunas mercaderías. Así que cuando vengan con los muchachitos y se encuentren un huevo, primero están limpios, impecables, se los pueden comer. Estamos trabajando realmente con todas las normas alimentarias posibles. Pero la otra cosa es que dentro del huevo hay un papelito con algún tipo de descuento en el producto de puratos. Así que ya saben. Y las personas que están aquí, voy a dar orden en la caja si van a llevar algún chocolate de puratos para que les hagan un 10% por la amabilidad de venir. Natalia se va mañana, así que van a tener la suerte de comprar el libro ustedes, porque eso es ya directo con ella. Pero ya hay 3 personas acá que lo quieren, así que ya casi te Perfecto. quedan 7. Quedan 7. No hay más. Se tienen que venir a Tips los que necesiten porque se va el libro conmigo. Sí, la idea es volver pronto porque este país me trata muy bien, pero ustedes saben que hay muchas restricciones para llegar en este momento en un vuelo a cualquier lado, no es menor. Entonces, Natalia, apoyar. ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿me pasas? Sí, pero voy a usar el spray. Sí. Los moldes, ¿se lavan? ¿Cómo se lavan? Siempre se lavan los moldes. Yo no soy de la filosofía, o sea, a menos que uno ya tenga un entrenamiento total y a veces en el mismo día, si necesita usarlo y no se ensució, bueno, sí, lo podemos volver a usar. Pero hay una idea de que los moldes se van guardando sucios o usados
porque después eso otorga más brillo. Pero en general los moldes no están siempre limpios. Entonces, los moldes se lavan. Para mí se lava todo en una cocina. Con agua tibia. Con agua, y lo más calientita incluso que se pueda, Ajá. una esponja muy suave, y lo ideal es no detergente a menos que esté muy engrasadito, pero si no, agua Ahora, caliente. yo veo que ustedes siempre los limpian con algodón Sí. y alcohol, Sí, alcohol puro. sí, sí, sí. La idea es que el alcohol quite cualquier residuo, ¿no?, que pueda haber en el molde, y también como es más higiénico, entonces la idea es siempre tenerlos, limpiarlos un poquito antes de utilizarlos con un poquito de alcohol. También les pueden dar, sí, para que esté óptimo al momento de utilizarlos, si el ambiente está frío, pueden darle un poquito de calor con pistola o con secador de pelo para que esté a la temperatura adecuada al molde, ¿sí? Que a veces si está muy frío, al tirar el chocolate se puede contraer muy rápido, ¿sí? Entonces le pueden dar un poquitito de calor para que reciba mejor el chocolate. La secadora de pelo ayuda como a que el molde esté calientito. Claro. Al mismo tiempo que el chocolate. Así y les es. dé tiempo. Okay. Sí, 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 sí. Chef, perdón, nos preguntan que cuánto cuesta el libro. En colones 19.900. Perfecto, muchas gracias. Sí. Gina, que le guarde uno que ya 6. Seguimos con el conteo. Acá tengo un colorante que tiene ¿cómo se diría? Como un spray. Sí, es como es un matizador. un matizador, un sí. matizador. Aquí los consiguen también, que ¿Y pueden lo ponerle... disolviste en qué? ¿En alcohol? Este es de los metálicos, de los que vienen así. Acá tenemos otro de los que sacamos acá, Mauri, para mostrarlo. No, pero de los... Eso. Ajá. Nosotros utilizamos estos antes, en los otros huevos usamos este. Tenemos matizadores metálicos. Voy a usar de los dos para mostrarles cómo sería la aplicación de las dos maneras, con el... Pero me refiero, este está disuelto, ese es el... Es el mismo, es Ajá, polvito, ajá. solo polvo. Ah, ok, solo ¿Ves que polvo. si yo lo aplico? Doña Adri, nosotros tenemos de ese rociador acá. Tenemos rociadores, tenemos los ¿Ah, sí? rociadores, sí. Nadie nos dijo, estuvimos buscando, no sabíamos. ¿Ven? Y baratísimo. Ah, era aerógrafos. Claro. Son aerógrafos manuales. Sería como lo óptimo que los mostremos para que todos tengan, ¿no? Natalia, ¿cuál es el mejor método de conservar el chocolate después de abierto? Y si nos queda en la manga, ¿cómo te quedó a vos? Así, por ejemplo, que se nos enfría. Ajá. Siempre es mejor, más que calentarlos, enfriarlos. Cuando se enfría toda la manga, damos vuelta a la manga y sacamos todo el chocolate. ¿Y cómo lo conservamos después? Mira, Hay dos tamaños de Perfecto. aerógrafo manual. En sí. ¿ven? El mismo, es el mismo que este. Así que ustedes, miren, hasta el mismo tamaño, compran sus polvitos. Nada más que el silicomate es carísimo y acá no tenemos nada carísimo. Me encantó, después quiero probarlo. Mauri, ¿no se te animás a poner acá adentro o no? Claro. ¿Qué desafío? No sé, con una manga. ¿Cómo pones el polvo ahí? ¿Con una cucharita? Increíble que nos enseñe a usarlo. Le estoy pidiendo que lo ponga dentro del Vamos a ver, ¿eh? Qué divertida el desafío. Acá te doy la cucharita. Perdón, y entonces la conservación. Yo sí, lo voy a volver a utilizar incluso, no sé si acá habrá, me imagino que sí. A veces hay algunos bowls que tienen su propia tapita, ¿sí? En esos bowls a temperatura ambiente está bien. Yo el chocolate lo utilizo, sobre todo los que tienen cristalización, templado, hasta 5 veces lo templo, más o menos. Después de eso, siento que a veces ya está demasiado oxigenado y necesitamos utilizarlo de relleno, ¿sí? Pero siempre lo pueden guardar a temperatura ambiente o en algún recipiente hermético, en una bolsa Ziploc, en algo que sea bien sellado. Lo que evitamos es que ingrese la humedad, ¿sí? Pero no hace falta que lo lleven al refrigerador. Ustedes saben que el chocolate idealmente no debería estar en el refrigerador. No sé cómo se dice acá refrigerador. ¿Así? Bueno, bien, Mauri, me encantó. Miren, tengo mi matizador tips. Miren. Por supuesto. Necesito otra pieza porque... A ver, porque este tiene... Cuidado, mi cable, no sé si...
Ay, hay como unas hormiguitas ahí. ¿Sí? ¿Me da? Vamos a ver qué tal en esto. Vamos a ver cómo funciona aquí, porque en el otro ya lo puse. Acá ya vi una base de polvito, pero vamos a ver qué pasa. Sí, ¿ven? Estupendo. Miren lo que hemos descubierto en Tips. La próxima quiero la etiqueta acá adelante, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay! Muy bonito. Y otro precio, ¿eh? No vamos a decir que los precios en Italia son más costosos, pero me parece que ha cambiado esto, ¿sí? Gracias, Katia, porque a mí se me ha olvidado. Claro, yo decía, la verdad es que es muy práctico porque estos polvos son muy volátiles y a veces uno toma el pincel y cuando está frío en la pieza, el huevo y demás, lo que nos sucede es como que el pincel como que se empieza como a pegar a la pieza. Entonces es mucho mejor que caiga. Seguro, sí, queda distinta la terminación. Se desperdicia y es otro tiempo también. Fíjense que esto es como 2 o 3 veces y ya la pieza cambia absolutamente. Esto le sirve para los bombones, para las barras, para todo tipo de productos. En chocolate es una maravilla. A veces incluso cuando por ahí tuvimos algún inconveniente y no nos brilla tanto, podemos usar estos matizadores y cambia todo radicalmente. ¿Sí? Vamos a... Sí. El matizador es lo mismo que la diamantina. Sí, son estos La diamantina es los un que poquito utilizamos, más gruesa ¿no? que el matizador. Hay de las dos. Yo no sé si el que estamos usando es el correcto. Ajá. Sí, Y es pulverizado. perfecto. Pulverizado. Sí, La diamantina es más gruesita, ¿verdad, Katia? Yo no soy muy ¿Nos decoradora. puedes hablar de la diferencia entre los chocolates reales con respecto a las curvas de temperatura, la forma de llevarlo? sí, Ahí por hay- supuesto. Ahí hay uno para que enseñes tal vez la curva de temperatura que, Claro. digamos esto. Acá. Venga, Ricardo. No, tal vez Mauricio, ¿verdad? Que la sabe más. Que es De el aquí. chocolate pura. Digamos, el paquete de Oye, Escolade, un poquito para buscarle que aquí más. en línea, digamos, selección de origen, tiene la indicación de una ficha técnica, donde primero, en el caso del dark al 55%, lo subimos a una temperatura entre 45 a 50 grados centígrados. ¿Ok? Siempre importante manejar el microondas de 30 segundos a la vez, lo sacamos, damos vuelta y damos otros 30 segundos hasta alcanzar esta temperatura. Después, el chocolate va trabajado sobre una mesa de granito, ¿cierto? O de mármol, Sí, sí, para sí. hacer el temperado de forma ya tradicional, artesanal o manual, ¿verdad? Y como dice aquí, la curva, hay que bajar el chocolate entre 28 a 29 grados. Esta fase es importante porque cuando, por ejemplo, si tenemos 1 kilo de chocolate fundido, sobre la mesa vamos a verter un 70%, 75% aproximadamente, el otro 25% más o menos queda en el tazón, ¿verdad? Sin atemperarlo sobre la mesa. Porque una vez que vamos a traer este chocolate sobre la mesa de granito entre 28 y 29 grados centígrados, el otro que tenemos en el tazón nos ayuda a subirlo a una temperatura entro, como dice la ficha técnica, 31-32 grados. La temperatura ideal para ya poder moldear un chocolate, un bombón, ¿verdad? En un molde. O hacer piezas de decoraciones. Esto, como digo Natalia, inicialmente ayuda a que el chocolate tiene ya una textura, un test diferente, ¿verdad? Por esto es importante el proceso de atemperarlo, ¿ok? Es importante que la temperatura final, como les decía Mauri, que es en 31, 30, 29, según el tipo de chocolate, la temperatura final se mantiene templado el chocolate si nosotros no nos excedemos más de 2 grados hacia arriba o hacia abajo. Si salimos de ese rango de grados, se destempla el chocolate, ¿sí? Por eso es que les comentaba al principio. Que volver a comenzar todo el proceso. Ahí se vuelve. Entonces, o mantenedora de chocolate o los llevan al microondas para reforzar cada 10 minutos o 15, depende del clima que tengan, reforzar la temperatura, o pistolas de calor que también pueden servirles, porque siempre debemos estar dentro de la temperatura para que los cristales estén alineados.
generalmente el problema no es el templado, porque muchas veces tenemos miedo al templado, pero el inconveniente no suele estar en el templado, sino en el manejo posterior, ¿sí? A veces las paredes de los bowls empiezan como a cristalizarse, enfriarse, se endurecen y tendemos como a querer mezclarlo todo para que se una y eso no se hace, ¿sí? Sacamos lo que está durito, cristalizado, lo mismo en las mesas, lo raspamos y lo dejamos afuera, lo reservamos para otra oportunidad y seguimos trabajando con el chocolate que se encuentra en la misma temperatura, ¿sí? No mezclamos, porque si no desordenamos mucho los cristales. Aquí tenemos algunas piecitas que hicimos con estos moldecitos que son todas ¿Cómo se sabe cuándo temáticas. desmontar? Entonces, cuando está como despegado del molde. Mira, acá hay algunas ovejitas que se ven como despegadas y unos conejos y unos huevitos que se ven con unas pequeñas manchas. Que en ese lugar puede ser que nos quede con menos brillo que lo que esperamos. Tal vez ahora, como lo estamos haciendo un poco más rápido, vamos a desmoldar algunos que no nos queden óptimos, pero ustedes siempre esperen hasta que los vean totalmente transparentes, ¿sí? Que no tengan, vamos a ver cómo está aquí. ¡Ay! Estos ya están saliendo solos, miren, ni siquiera apenas, escuchen el ruido, ¿no? Miren qué bonito el brillo de estas piecitas. Preciosos, ¿sí? Muy brillosos. Acá hay conejitos, un montón de piecitas bonitas. Las vamos a poner en el plato. Estas, miren, ya les pusimos sus matizadores. Uy, acá tenemos como una hormiguita que nos está queriendo comer el chocolate. Ahí está. Uy, se me escapa de nuevo. ¿Sí? Entonces aquí ponemos nuestras piecitas. Tenemos... Yo creo que les podrías compartir unas moneditas, Mauri, ¿no? A la audiencia, a los que se vinieron a sentar aquí. Vamos a ver qué pasa con estos. ¿Sí? Ay, creo que le pegué a la pobre oveja. Patitos. Patito. Hoy no hay chocolate real. No nos permitían porque se necesita un lugar muy frío para poder hacer chocolate real. Ven que acá una pequeña manchita que a veces queda cuando no estamos en el frío correcto, ¿sí? No, claro, los chocolates, acá hay otros colorantes que son los que se mezclan con chocolate blanco también o con manteca de cacao. A mí me gusta más pintar con manteca de cacao el molde y luego añadir chocolate, pero también se puede colorear el chocolate blanco, ¿sí? Con distintos colores. Lo que yo creo que tenés razón porque los colores se ven mucho más vibrantes. ¿Cierto? Y hay una cosa, Oscar, que tenemos que traer manteca de cacao. Sí, buscamos, pero no encontramos. Lo que pasa es que se pone rancia muy rápidamente. Sí. Y ellos la vendían por kilo. La gente Tienen no que ser sabe pequeñita. Voy a ver cómo la reempacamos en los Sí. Vamos a mostrarles acá. ¿Se disuelven con la Dale. chocolate? Acá tenemos estos. Vamos a ver, ya te digo. Vamos a ver cómo lo veo. Qué miedo. Está medio finito. Sì, è importante, una vez che moldiamo Yo creo que está Chocolate. finito, ¿eh? che nelle reti le damos entre 6 a 7 minutos, ¿verdad? Manteniamo la reti 6 a 7 minutos, ya está listo después para desmoldarlo. Lo que siente. O se puede tener el molde de chocolate blanco, porque los colores nunca dan como con la manteca. Y no sé si la manga me queda como para
acá o esa no. No, pero le puedo, con un pincel lo puedo pintar y lo sellamos. Sí. Vamos a usar un pincelito para hacer el cierre. Acá vamos a dejar nuestro platito. Vamos a aprovecharnos de estos bordecitos. Bien. Podemos ponerle alguna decoración adentro. En este momento vamos a dejar. Ya saben que también siempre pueden usar un poquito de calor, sellar los bordes y unirlo. Esa sería la otra forma, ¿no? Vamos a usar de nuevo un matizador para darle un poquito de gracia. Y acá tenemos unas bolsitas para mostrarles cómo los envolvimos a los demás. Voy a usar igual unas gotitas más de chocolate aquí que me quedó un poquito más. Acá voy a guardar mi envase. Como aquí también, que vemos como un pequeño hoyuelito, vamos sellando, que nos quede bien selladito. ¿Qué tal? Ahí estamos, lo vamos a dejar un poquitito que se enfría ese cierre que le hicimos. Y acá yo tengo unas bolsitas con unas cintitas y esto que son como unas bases de cupcake que utilizamos para sostener los huevitos. Ven que aquí a este ya lo envasamos. ¿Quién se está por ir? Así los envasamos listos para venderlos. Importante que el chocolate, una vez formado, luego que estamos atentos a dónde lo ponemos expuesto, ¿verdad? Por la temperatura, el lugar fresquito, donde no pega sol, ¿verdad? Es muy importante porque el calor también puede derretir nuestro huevo, ¿verdad? Entonces, tienen que cuidar también esta parte. Sí, es importante. En general, yo recomiendo siempre que por ahí, como el refrigerador no es un buen lugar porque lo que hace es ponernos como blancas las piezas de chocolate, a veces, bueno, lo que pueden utilizar a veces son estas cajas, nunca sé, el otro día me dijeron la palabra, ¿cómo se dice acá el tergopol, el de los helados, el material blanco? ¿El estereopor? ¿Estereopor? Sí, estereopor. Bueno, esa palabra, pero no sé, que empieza con E. Es como un dummy para colocar. Sí. Es esto, ¿no? Tipo una hielera, ¿eh? Eso. Bueno, que a veces vienen como estos sobrecitos de gel frío que uno los puede dejar congelados y con eso aprovecha como o a conservarlo en la casa, recargando, ¿no?, estos geles para que siempre esté frío o también para transportarlos, ¿no?, para llevarlos a un cliente, para entregarlos. Claro. Los ponen en estas cajitas térmicas y con eso ya transportan, porque si no el frío es muy agresivo. Después de tantos años en Costa Rica, la temperatura ideal es de noche en Costa Rica. Claro. Después de las 9 de la noche ya transportar el chocolate es una buena idea. Claro, seguro.
Claro, ¿para qué? Si acá tienen todos los climas en un solo día, ¿para qué van a estar complicándose? Todo eso a la noche. Vamos a dejar este huevito totalmente selladito. Esperamos que se enfríe un poquito más para guardarlo en la bolsita. ¿Tiene alguna duda todavía? Nos pregunta Ana Bautista, ¿la manteca de cacao cómo se conserva? En un recipiente hermético, oscuro, idealmente la manteca de cacao se desnaturaliza en una temperatura alta, tienen 60 grados, con lo cual no va a sufrir. El problema es que a veces cuando la usamos para colorantes, la calentamos muchas veces y a veces se nos va la temperatura y luego tiene como un sabor desagradable. Entonces, siempre que la calentamos y la vamos a reutilizar, tener mucho cuidado que no pasemos los 40 grados, idealmente 45 y ya con eso es suficiente. Siempre termómetro y después recipiente hermético, lo más aislado, digamos, de la luz, del calor, de la humedad. Sí. ¿Quién más nos pregunta cosas? Natalia, ¿es bueno empacarlos de una vez o dejarlos un rato? A mí me gusta como dejarlos, incluso cuando desmoldo, si tengo tiempo lo dejo a la noche en reposo y al día siguiente hago todo lo que es envasado para no tener tanto contacto con la pieza. ¿Sí? Sí, ahora es un poquito por la humedad. Claro, que esté óptimo, digamos, siempre de reposar cualquier cosa, incluso para desmoldar. Nosotros a veces llevamos al refrigerador cuando estamos en ambientes así que con la temperatura ambiente no se va a cristalizar la pieza, pero también si tenemos una cocina en condiciones, 22 grados es una temperatura óptima para el chocolate, dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y tal vez le damos un poquitito de frío antes de desmoldar, pero también es importante dejar los productos un poquito que no tengan tanta amplitud térmica, porque ahí tenemos nosotros siempre un problema con el punto de rocío, con la condensación que se genera si tenemos cambios muy bruscos de temperatura. ¿Sí? Y si lo llevamos al refrigerador mucho tiempo, lo mismo, a veces llevamos al refrigerador 10, 20 minutos o lo olvidamos ahí, cuando lo sacan, lo dejan a temperatura ambiente y no desmoldan hasta que no pasen 10 o 15 minutos que el molde... Para que termine como de sudar. Claro, que sude adentro del molde, porque si no vamos a hacer un shock térmico, vamos a desmoldar y vamos a generar otro punto de rocío en esa pieza. ¿Sí? Que a veces vemos que se templó bien, que desmolda, pero más tarde se nos ponen blancos. Eso es como algo que sucede mucho. ¿Alguna otra pregunta? Preguntemos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, para ir terminando. La bolsita que nos estoy guardando es especial, ¿verdad? Es de Tips, la bolsita, la encontré en una góndola recién caminando. Creo que es de polipropileno. Sí, me encantaron. Y le digo que las bases son como de cupcakes y las encontré ahí en la góndola y las encontré Sí, está muy geniales. bonita la Sí. combinación. Natalia, muchísimas gracias. Mauricio, muchísimas gracias por habernos dedicado este Ay. ratito. De veras que me encantó, aprendí muchísimo. Ya saben, para cualquier duda, cualquier cosa, Natalia, ¿cuál es tu red social? ¿Taller de chocolate? Está como tallerdechocolate.com, el sitio web. También me encuentran como natalia.sato en Instagram y el Facebook Taller Sato, S-A-T-T-O. Okay. Sí, y también en Facebook como Taller de Chocolate. Ok, Sí. buenísimo. Un Gracias, placer. Mauricio. Mucho gusto, muchas gracias. Cualquier duda, consulta igual sobre nuestro producto Mercolade y Carat pueden contactar a Purato de Costa Rica. Con mucho gusto estaremos resolviendo todas las dudas. Muchas gracias. Yo no estuve haciendo porque no he tenido tiempo de nada. Pero no, porque ya no vivo en San José por un año, así que... Pero estoy